Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Chuta. Vamos a ir de nuevo, a ver. Buenas tardes, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Ahí dijeron bien, era amén, po. Lo dice al revés. Es que es para saber si están atentos, la verdad. A ver, déjenme acomodar aquí todo. Me van a disculpar, no hablo con la tableta, porque ahora ya usan iPad, antes usaban computadores. Pero yo todavía sigo con la antigua forma. Dame un segundito, siempre colocamos aquí el temporizador para no pasarnos. O aquí también se abre el escenario y uno cae para abajo, ¿o no? ¿No? Ya, entonces lo voy a colocar. Perfecto. Bien, como decía Gabriel, o Gonzalo, ¿es Gonzalo o Gabriel? Lo que pasa es que lo conocen como Gonzalo o como Gabriel. A él. Gonzalo. Yo lo conocí como Gabriel. Entonces, de verdad que es un misterio porque está de moda cambiarse el nombre. Y yo creo que él usaba ese nombre antes de Cristo. Ahora ya le podemos decir Gonzalo, Vega, pero yo lo conocí como Gabriel. Pero, gracias por esa presentación, querido hermano. Tengo la posibilidad de conocerlo ya casi 15 años y es lindo saber que en el tiempo podemos volver a reunirnos presencialmente, porque por las redes todos sabemos que existimos de una u otra manera, más flacos, más gordos, solteros, casados, divorciados, como sea, pero al menos presencialmente es lindo encontrarnos y ver que aún, a pesar de las vicisitudes, dificultades de la vida cristiana, seguimos en los caminos del Señor. Y por eso me alegro mucho de poder estar hoy día finalizando esta versión del VAE año 2025. También otro factor importante de esto es que me di cuenta que el presupuesto estaba bajo de este VAE, porque si invitan a una persona como yo, significa que ya el nivel, yo le decía a Gabriel, ¿estás seguro? Gonzalo, perdón, se me pega, no, es la misma persona, pero voy a usar los dos nombres. ¿Estás seguro, Gonzalo? Porque aquí a esta conferencia invitan pastores. Acabamos de escuchar la tremenda exposición del pastor Robinson. Estuvieron en la mañana con el pastor Gonzalo, el pastor Claudio, que, pucha, yo pensé que lo iba a alcanzar a ver ahora, pero entiendo que ya no están. Son de cartón, se van a mitad. No, no. No, pero tenía las ganas ahora sí está, creo que esto lo están grabando, así que si lo ve, ojalá lo pueda escuchar. Pero, por ejemplo, al pastor Claudio, yo lo escuché por ahí por el año 2007, cuando parece que ni siquiera era pastor y tenía pelo. Con eso ya les digo que ha pasado bastante tiempo. Entonces, como que muchos recuerdos vienen ahora al estar compartiendo con ustedes, y además porque veo a hartos amigos también, como les decía, algunos más bendecidos espiritualmente, físicamente también, pero cual sea la circunstancia, es precioso poder estar compartiendo como hermanos, invirtiendo un día sábado, escuchando la palabra del Señor. Estar al final de un evento como este tiene ciertas ventajas y desventajas. Las ventajas es que las expectativas han bajado, el ánimo ha bajado, el público ha bajado, ha diezmado, porque al parecer había un poquito de mayor asistencia, probablemente porque lo mejor está al comienzo, como todo evento, así que uno puede estar más relajado y darse ciertas licencias, obligar una hora, ¿no? Porque me dieron 25 minutos. Y segundo, la desventaja es que ya se ha dicho prácticamente todo. Yo no he escuchado ninguna predicación, pero pedí un audio de feedback, a propósito, entre paréntesis, haciendo alusión a que el pastor Pablo envió saludos a un amigo que estaba lejos. Si ustedes saben quién es, yo no sé por qué dijeron el innombrable, yo no voy a decir su nombre, pero él ya no es evangélico. Con eso ya he dicho todo y todos saben a quién me refiero. Y el que quedó metido después abajo me puede preguntar el nombre. Pero él me envió un audio haciendo un feedback de lo que había estado aconteciendo durante la mañana. Y por lo visto, hemos viajado, y lo voy a hacer ya adentrándome antes de leer la palabra de Dios, hemos adentrado en algo tan relevante como el tema de la soberanía de Dios, desde su introducción, desde su atributo
un marco general para posicionarnos hoy durante toda esta jornada. Luego ver a Dios como soberano en la familia, hace poco en la nación, acerca de la soberanía de Dios sobre toda circunstancia. Hemos hablado también sobre la oración. Hermosa la predicación, Pastor Robinson. Por lo tanto, ya se ha dicho todo. Así que la desventaja es qué nuevo se podría decir. Pero lo que me ha tocado es hablar, creo yo, y no porque esté al final de la jornada, sino más bien pensando en este ajiaco que podríamos llamarlo de alguna manera, cómo sacar provecho a esta última instancia, en donde ya nuestro ánimo está un poco cabizbajo, ya estamos agotados, de alguna forma también hemos escuchado mucha palabra del Señor, es justamente terminando donde todo comenzó, que es el plan salvador de nuestro Dios. Todo lo que hemos hablado nos ha dirigido hasta el último punto, en donde abordaremos entonces la figura de Dios soberano como Salvador. Por lo tanto, le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, uno de los libros sapiensales o de sabiduría. Vamos a estar leyendo en el capítulo 19, un extracto muy conocido por usted y yo. Y si lo encontró, porque así se decía antes, si lo ha encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Voy a leer la versión, la de verdad, digamos. ¿Ya? ¿Cuál es la de verdad? ¿Cuál? Chuta. ¿Cuál es? No, la Reina Valera 1960, las demás no. Ya. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Versículo 23 al 27, capítulo 19 del libro de Job. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos para conocer más de ti, para invertir tiempo en lo que vale, Señor, que es el conocimiento de tu palabra. Permite que mis labios puedan ser usados en bendición de tu pueblo en esta tarde. Que solamente tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Les decía que hemos atravesado un viaje largo durante toda la jornada acerca de la soberanía de Dios. Y yo tenía esa duda porque yo soy aquellos de los invitados también irresponsables, no como el pastor Claudio que fue responsable, irresponsables que no envié absolutamente nada de su sermón, ningún versículo de referencia, ni siquiera hice el video, no envié la semblanza, o sea, yo creo que por eso me dejaron al final, porque el menos colaborador se metió al final de la lista, al final de la fila. Pero la verdad es que el tema de la salvación puede ser también muy tentador abordarlo de una perspectiva única y exclusivamente teológica. Quizás colocándolo en un contexto de una enseñanza, todos podríamos volver a recordar qué significa el plan de salvación. Y no como los 4 pasos, digamos, sino más bien entendiendo el marco general. Que esta creación caída en pecado necesita ser redimida por medio de un Salvador. Y eso lo encontramos en el sacrificio de nuestro Cristo, vivo Hijo de Dios, a través del sacrificio de la cruz que venimos cerrando Semana Santa, que ha sido un tiempo de recogimiento para todo el mundo. Es más, el domingo de resurrección es el día en donde la mayor cantidad de personas asiste a la iglesia y que además, no solamente como un evento histórico, conmemorativo, sino más bien significativo para nuestra fe, experimentamos y creemos la resurrección de Cristo desde los muertos,
como indica Corintios capítulo 15. Sin ese suceso, todo lo que estamos hablando aquí, la verdad es que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahí podría terminar mi predicación y yo podría decir, Dios soberano, Salvador, listo, bendiciones, nos ponemos de pie y cada uno a su hogar. O cantamos una alabanza y nos vamos. Pero yo dije, miren, todos los invitados son pastores. Yo no soy pastor, soy un simple hermano. Vengo acompañado de mi esposa Juliet. Y pensaba y oraba al Señor que quizás una manera interesante de poder cerrar este ciclo de enseñanzas y de exposiciones bíblicas que hemos abordado durante esta jornada sería más bien incentivar a cada uno de ustedes, y a mí también, por lo demás, a ver de una manera pastoral la figura salvadora de nuestro Dios. Y qué mejor que hacerlo a través de esta tremenda historia bíblica como es la historia de Job. Así que lo primero que pregunté es que si alguien había predicado acerca de Job. Y la verdad es que me comentaron de que el pastor Claudio hizo como ejemplo una mención a la historia de Job para entender cómo podíamos ver la soberanía de Dios y cómo él gobernaba sobre el mal. Así que teológicamente no me voy a meter a Job porque ya esa tarea la realizó el pastor Claudio. Pero no obstante aquello, creo que la mejor forma de acercarnos a esta figura salvadora de nuestro Dios soberano es entender en detalle cómo es manifiesta la obra redentora de nuestro Señor por medio de la vida de Job. ¿Quiénes han leído el libro de Job? El libro completo, los 41 capítulos. ¿Sí? Perfecto. Estamos de acuerdo que esta historia es muy conocida. Para colocar simplemente en contexto a aquellos que son más, digamos, interiorizados, los estudios teológicos, podemos saber que este libro pudiese ser entendido como el primer libro que cronológicamente debería estar, independientemente del inicio de la historia bíblica, debiese secuencialmente, por el contexto en donde se escribió, estar ubicado al inicio de la escritura. No sabemos específicamente su autor. Lo que sí podemos reafirmar más allá de nuestra fe, no es verdad, la inspiración bíblica, es que esto históricamente tuvo un espacio geográfico, ¿cierto?, de los grandes patriarcas de la historia bíblica, en los tiempos de Abraham, por ejemplo, y podemos saber a través de cómo se comportaba económicamente que estuvo asociado a ese tipo de transacciones que se hacían sobre bienes, digamos, no monetarios, sino más bien consumibles. Por lo tanto, incluso algunos, bueno, no es la instancia para decirlo, pero no está de más. Si usted no quiere creer esto, bueno, algunos dicen que es una fábula o una poesía que no tiene ninguna validez histórica, teológica y simplemente está ahí para un saludo a la bandera prácticamente. Con esa falta de respeto se pronuncian acerca de la historia de Job. No solo esa. Pero es una historia bastante conocida. Y mucho mejor los versículos que leímos, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Incluso hay canciones. Hay una que me acuerdo en este momento que es de la hermana Crystal Lewis. ¿Alguien la recuerda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y alguien se atreve a cantarla? ¿Se acuerdan? ¿No? Nadie. Yo la voy a cantar. Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. ¿La había escuchado? ¿Sí o no? ¡No! A ver, ya, ¿quiénes sí? Es que necesita. Eso, muy bien. Ya, ustedes son de los 80, por ahí 90. Los más, generación 7 millennial, no tienen ni idea quién es Crystal Lewis. Pero es mejor. Ay, no estaba preparado. Ahí está, ¿viste? Gracias hermano. Así que déjese escuchar Evan Craft y escucha a Crystal Lewis, ¿ya? Esa es otra enseñanza de pasado. Pero este versículo tan acuñado en nuestras vidas que nos ha acompañado en tantos momentos difíciles
tiene un contexto sumamente crudo, sumamente terrible. Job está diciendo esto en un momento donde su vida ha sido truncada, ha sido despojado absolutamente de todo. Ha quedado prácticamente solo. Y es en ese contexto en donde nacen estas palabras. Ahora, como usted leyó el libro de Job, quisiera simplemente hacer el panorama para que entendamos cómo parte esto y cómo podemos ver la figura salvadora de nuestro Dios en esta historia. Job es un hombre, ejemplo, un 10 de 10. O sea, probablemente cualquier mujer que esté buscando un esposo podría fijar una buena figura en Job. Un hombre íntegro, un hombre leal, fiel al Señor, un hombre próspero que por temas de riqueza y abundancia no se quedaba atrás. Era un hombre hacendado, un hombre tan precavido espiritualmente que hacía sacrificios incluso por los pecados de los hijos que hicieron, que estaban haciendo y que iban a hacer. O sea, un hombre realmente extraordinario. De hecho, demasiado bueno como para creer que es cierto. Ese argumento uso yo cuando mi esposa quiere que yo sea como Job, digamos. Es demasiado bueno como para ser cierto. Pero es cierto. Y así lo creemos. Era un hombre tremendo. Por lo tanto, todo parte en el versículo 1 cuando Satanás, el diablo, se presenta delante de Dios y le dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job un siervo íntegro, leal, que me adora, que me ofrece sacrificio? Sí, claro, ¿cómo lo vas a hacer si lo tienes bendecido? Ah, perfecto, dice Dios. Te permito que lo toques sus bienes, pero no toques su vida. Satanás, el diablo, va y acontecen 4 sucesos que marcan la vida de Job en un día cualquiera. El capítulo 1, en el versículo 14, la Escritura nos dice que un mensajero llega a la casa de Job diciéndole: ¿sabes qué? Tus bueyes estaban arando con los burros comiendo a su lado y unos sabeos nos robaron todos los animales y todos murieron, excepto yo, para darte la noticia. Y no está terminando cuando viene otro mensajero del otro lado y dice: siervo Job, fuego cayó del cielo y consumió a todas las ovejas y los pastores que estaban. Creo que eran 10.000. Por lo tanto, escapé yo para darte la noticia. Segunda noticia. Tercera noticia: los caldeos robaron tus camellos y mataron a los siervos. Por lo tanto, yo soy el único que escapó para darte la noticia. Y ya como si fuera poco, llega la última y más devastadora noticia. Un mensajero le dice a Job, en medio de estas 3 noticias, digamos que ya les comenté, que ya leí, le dicen: tus hijas e hijos, que eran 10, tremendo, hoy día con uno ya uno, bueno, yo no tengo, pero es complicado el tema de la crianza, no me quiero meter ahí, pero ya él tenía 10 hijos, 3 hijas y 7 hijos. Tus hijos estaban festejando en casa de su hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto azotó la casa por los 4 costados y la casa se derrumbó y todos murieron y yo solamente escapé para darte la noticia. Entonces, cuando vemos este suceso y pensamos acerca de la reacción de Job, todos nos maravillamos. ¿Qué es lo que responde Job? En el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su ropa. Luego se rapó la cabeza y cayó al suelo para adorar. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien ha reaccionado así? Quiero que recuerden la última mala noticia que ha recibido en su vida. ¿Alguien ha reaccionado sinceramente? ¿Hemos reaccionado como Job? ¿Hemos tenido la grandeza espiritual, la integridad para decir: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor?
¿Alguien? Yo no. Nunca. Y en eso estoy 1500 puntos abajo de Job. Por lo tanto, Job al parecer nos está dejando la vara muy alta. Y ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿de qué necesitaba ser salvo Job? Si al parecer, incluso en medio de la dificultad, su carácter se manifestaba de manera tal que seguía honrando a nuestro Señor. Y siguiendo con la historia, para poder entrar en detalle, vamos a ver una segunda parte de este pasaje en donde ocurre un ciclo, y yo diría que es el 70% de este libro, porque tiene 41 capítulos, 42 capítulos, es mucha historia, pero el 70% de estos capítulos, del 3 al 30 o 31, está basado en un diálogo que él obtiene o él desarrolla con sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que de alguna manera van a aparecer en esta historia a tratar de acompañar a Job y decirle, bueno, ¿cuál es la razón de tu sufrimiento? Y en ese primer ciclo de conversaciones está el dolor de estos amigos que están 7 días en silencio sentados viendo el sufrimiento de Job. O sea, es como que usted y yo, bueno, aquí hay amigos, algunos amigos míos, no voy a decir nombre porque no los quiero comparar con los amigos de Job, pero podría ser el ejemplo de que uno de ellos me ve mal, me ve en una situación tremendamente compleja, y en vez de ayudar a decirme amigo, ir a conversar, a tomarnos una cosita, dependiendo de la tradición, puede ser té, café, una cerveza, no sé, pues ahí usted va a evaluar y va a tener criterio para beber lo que su conciencia le permite, ¿ya? Cierra paréntesis. Entonces, en vez de todo eso, me siento y me quedo en silencio viendo cómo mi amigo sufre. Yo no le encuentro ningún sentido. Lo primero que uno va a hacer es ayudar, ¿no? Socorrer. Pero estos amigos ven tal sufrimiento que quedan en silencio. Y además, se me escapaba un detalle. Por si fuera poco todo lo acontecido para Job, hay un quinto suceso en donde Satanás, el diablo, habiéndole quitado todo lo material, su familia, sus bienes, nuevamente Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre íntegro, leal, que me sirve, que me adora? Sí, lo que pasa es que le has quitado todo. Sí, pero me sigue alabando. Sí, pero piel por piel. En el fondo, ahora ya no era solamente sus bienes, sino que quería tocarlo a él. Perfecto, toca su salud, pero no toques su vida. ¿Y qué pasa con Job? Algunos teólogos más entendidos dicen que fue una lepra, una enfermedad, una sarna a la piel, que finalmente él se tenía que rascar con una teja y que solamente se le veían la piel de sus dientes. O sea, a ese nivel llegó. Entonces, ahí también es importante, a propósito de lo que mencionó el pastor Claudio, es importante volver a recordar, queridos hermanos, de que a través de la soberanía de Dios, en medio de nuestras dificultades en las cuales necesitamos al Salvador, debemos tener cierta confianza en que podrán pasar circunstancias permitidas en la voluntad de Dios, en la soberana voluntad de Dios, que nos puedan afectar, pero nunca tomar nuestra vida. Porque el hacedor de la vida, el que la da y la quita, es nuestro Señor. Así que al menos podemos pararnos con seguridad y decir que mediante toda dificultad, Dios es el que está cuidando de nuestra vida. El diablo nada tiene que hacer con tu vida. Si esos pensamientos hoy día han rodeado tu cabeza e incluso has llegado a pensar en quitarte la vida, en acabar con tu vida, esos son pensamientos diabólicos, no son pensamientos que emanen de alguna situación permitida por Dios. Por lo tanto, Dios tiene el control y el cuidado de tu vida. El diablo nada tiene que hacer respecto a eso. Cierra paréntesis. Por lo tanto, en estos discursos, Job mantiene su integridad, defiende su inocencia, incluso no llega a renegar contra Dios, pero sí reniega contra sus amigos. Porque finalmente, ¿cuál es la posición de Elifaz? Decir simplemente, Job, yo creo que lo que te está pasando
es por culpa de algo que tú no has revelado. Hay un pecado oculto, hay una razón que no nos has dicho y por eso Dios te está castigando. Es una posición con un juicio bastante severo que no sé si usted y yo lo hemos hecho o lo hemos vivido. Hemos estado en las dos partes. Muchas veces, esta persona, este hermanito, es lo que debe andar para que esto le esté pasando. Y por otra parte, nosotros nos hemos sentido juzgados de esa manera. Si en la vida cristiana estamos muchas veces del lado correcto y del lado incorrecto de la historia. Y siguen los discursos hasta que finalmente en el capítulo 31 Job finalmente desiste y termina clamando por una respuesta a Dios. Eso nos enseña que por más resistencia que podamos tener en la vida cristiana mediante la Escritura, mediante la oración que hablaba el pastor Robinson, mediante incluso la convicción de la soberanía de Dios, nuestra realidad humana se ve quebrantada en las vicisitudes que enfrentamos como seres humanos. Incluso hasta llegar a cuestionar a Dios mismo. O sea, este Job que vemos al principio, íntegro, paradito, ¿cierto? A pesar de todo, decae. Y eso nos muestra, queridos hermanos, como segundo punto, la necesidad que usted y yo diariamente necesitamos de este Salvador. Porque si lo miramos de una perspectiva teológica, ¿no? Del nuevo nacimiento, de la redención, hemos vivido ese suceso una única vez, cuando el Señor nos ha rescatado de nuestros pecados, nos ha reconciliado con Dios el Padre y comenzamos a vivir esta vida cristiana aquí en la tierra. Pero la verdad es que muchas veces olvidamos que esta necesidad de que el Salvador venga a nuestra vida, ya no solamente para encontrarse con nosotros, sino para restaurarnos, para calmarnos, para acorazarnos, para acompañarnos. Esa necesidad es diaria. No es que tú nazcas todos los días nuevamente. Sería una herejía. El nuevo nacimiento es una vez en la historia, en la vida y en la historia de cada persona. Pero la necesidad de ser salvados es constante y se manifiesta en situaciones muchas veces cotidianas que nosotros no nos damos cuenta. Y en otras muy trágicas que impactan nuestra vida, como en el caso de Job. Por lo tanto, cuando la dificultad ha atemorizado nuestra vida y hemos visto la falta de un Salvador, de salvación, ocurre el siguiente suceso. Se acerca un joven, cuarto personaje en esta historia. La Biblia no relata muy bien, o sea, da el linaje de dónde aparece, pero no sabemos, curiosamente, la relación directa con Job, a diferencia de los tres amigos, que es Eliú. Y él, en vez de buscar una razón causal de lo que estaba viviendo Job, finalmente termina aportando una idea secundaria, una segunda derivada, que tiene que ver con una explicación probablemente que usted y yo hemos hecho más de alguna vez, ¿no? Ok, si no hay un pecado que esté gestionando, que esté ocasionando esto, yo creo que quizás Dios te quiere enseñar algo a través de este sufrimiento. Dios te quiere moldear, Dios te quiere transformar. Dios quiere usar este sufrimiento, esta necesidad que tú estás viviendo para poder enseñarte algo, como con fines disciplinarios, como pedagógicos. Pero la verdad es que Eliú también se queda corto, por más bien intencionado que fuera su pensamiento. Por lo tanto, al final del relato, lo que vamos a hallar, y es lo que hoy día el Señor nos va a recordar, es principalmente la respuesta de Dios. Y es ahí donde Dios se aparece en un torbellino y le da la respuesta a Job, pero una respuesta que la verdad hasta el día de hoy siempre ha impactado al momento de leerla, porque cuando uno está necesitado, cuando uno requiere la presencia de Dios en la vida del creyente, muchas veces queremos una respuesta concreta,
una respuesta incluso a lo que nosotros, como decía el pastor Robin, estamos orando. Pero en el caso de Job, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se manifiesta en un torbellino y lo que hace le presenta la magnificencia de su creación. Es como que le dijera, mira, Job, ven, no te voy a explicar la razón de tu sufrimiento, pero quiero que veas de qué yo soy creador. Y le muestra la magnificencia de su creación. Ve todo lo que probablemente en su vida míope, humana, limitación, no es posible ver. No puede ver más allá de lo que le es permitido. Pero al ver la eternidad, al ver lo creado por Dios, al ver que lo que Él está sufriendo no significa nada o está en proporción muy pequeña a lo que realmente Dios significa, es donde Job cae y en una posición humilde reconoce que finalmente no conocía verdaderamente al Señor, solamente lo que él creía. Había un conocimiento limitado. Y que sin esta experiencia de dolor o esta experiencia de carencia o necesidad, hubiese sido imposible de comprender. Por lo tanto, queridos hermanos, es así como el relato bíblico nos cierra esta historia con la figura de Dios revelándose a Job, no por medio de una respuesta a su necesidad, sino más bien por una revelación de quién es Él. Por lo tanto, ahí Job entiende que lo que él necesitaba no era una restauración física, ni una restauración material, que finalmente ocurre, pero no era lo que él necesitaba en ese momento. Era la convicción y la revelación de quién era Dios, de quién era su creador. Y eso a Job lo inspiró para decir las palabras que nosotros conocemos, digamos, o siempre recordamos. Ahí en el capítulo, acompáñame en el capítulo 42, versículo 1 al 6. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por lo tanto, queridos hermanos, volviendo al pasaje que leímos al comienzo, sobre estas declaraciones en el versículo 19, capítulo 19, bien digo, de Job, podemos ver que la necesidad de un Salvador no nos hace simplemente satisfacernos por la respuesta de Dios ante nuestra necesidad instantánea, momentánea, material, física, sino más bien entender la trascendencia de lo que ha implicado que Él nos haya salvado espiritualmente y físicamente de una muerte eterna por causa de nuestro pecado. Job, al decir, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará, él aún no está viendo nada restaurado. No tiene explicaciones de su sufrimiento. No está recibiendo ningún tipo de respuesta. Pero hay una certeza que lo está sosteniendo, que es creer y tener la convicción que su Redentor vive. Me gustaría, para poder finalizar, compartir 3 puntos importantes acerca de la enseñanza de Job, entendiendo la profundidad de ver a Dios como Salvador de nuestra vida. La respuesta de Job al decir esta declaración, yo sé que mi Redentor vive, él está hablando de tener una fe viva y no muerta. No es una idea, no es una enseñanza aprendida, es una convicción que aloja en lo más profundo de su corazón a pesar de lo que él estaba viviendo. Incluso antes de esa declaración, en Job 13:15, él dice, incluso aunque él me matare por todo lo que estaba aconteciendo, yo creo que Job ya decía, con esta me voy, en él esperaré. Queridos hermanos,
La figura del Salvador de nuestras vidas no tiene que ver precisamente con el ahora, tiene que ver con el mañana. Hay una esperanza viva, como dice Pedro, en Jesucristo. No es algo simplemente que vivamos hoy. Y yo sé que nuestra humanidad puede incluso sentirse tentada a reducir a Dios a algo parcial, a algo inminente. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Por eso oramos, por eso clamamos, por eso adoramos, por eso servimos, para experimentar diariamente a Dios. Pero la figura de Salvador es algo totalmente eterno, trascendente, sin fin. Es algo que puede superar incluso la condición en la cual tú hoy has llegado. La condición en la cual hoy tú estás viviendo tu fe. La condición carente con la cual hoy día te encuentras. Condiciones carentes emocionales, afectivas, espirituales, materiales. Todas esas carencias son suplidas no mediante la suposición de Dios ante esas necesidades. Son suplidas por el sacrificio de Cristo en la cruz, su resurrección y el acceso a la vida eterna por medio de su salvación. Por lo tanto, al momento de recordar y de poder estudiar la soberanía de Dios como Salvador, a Dios como Salvador, debemos pensar en su obra redentora, en su obra que nos ha justificado del pecado, no simplemente en las respuestas ante nuestras necesidades o vicisitudes. Además, no solamente es una esperanza viva, sino que es una fe personal. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. No habla de algo que se le ha heredado por familia, por tradición. Es una convicción personal. Es personificar la fe en Cristo. Ya no solamente de manera viva y no muerta, sino más bien en una persona. Cuando hablamos de Cristo y su obra, no hablamos de una filosofía, no hablamos de una posición política, no hablamos de una ideología. Hablamos de poder, hablamos de salvación, hablamos de arrepentimiento, de restauración, de experiencias sobrenaturales que ponen en vínculo a esta creación caída con la divinidad de nuestro Señor. Y por último, al decir que mi Redentor vive, significa que hemos basado, o incluso a mí me estremece porque Job no tuvo los comentarios bíblicos, ¿cierto? Las teologías sistemáticas, incluso no tuvo ni siquiera idea acerca de los escritos del Nuevo Testamento. Pero su visión es tan trascendente, es tan esperanzadora, que él es capaz incluso de verse a sí mismo como alguien sin valor si es que no creyera que Dios va a levantarse del polvo. Él está asumiendo la idea de la eternidad, de la restauración, algo por venir, algo desconocido, algo ni siquiera que Abraham, habiendo obedecido a Dios, tuvo la certeza de ver. Por lo tanto, Job es un referente, podríamos decir, no un padre, yo creo que ahí sería un poco herético, pero sí un referente respecto a cómo debemos entender la soberanía salvadora de nuestro Dios en nuestras vidas. Y por último, no solamente decir que del polvo se levantará, sino que estará y reinará sobre la tierra. La soberanía de Dios nos está impulsando a ver la figura del Salvador como el reino venidero. No vamos a entrar en posiciones acerca del milenio, pero una cosa sí es cierta. Cristo vendrá por segunda vez por su iglesia. Y muchas veces en la idea de la soberanía de Dios, de la preservación de los santos, de estar en constante comunión con Él, perdemos la idea de que esta tierra como la conocemos tendrá su fin y será restaurada y reinaremos junto con nuestro Señor. Eso no es una idea poética, no es una idea, no es una hipérbole, no es una figura literaria, es una verdad. Por lo tanto, creo yo que al terminar y poder ver la historia de Job, creo que es relevante considerar
que todo lo que podamos experimentar como necesidades, como dificultades, circunstancias, lo que podamos ver en nuestra nación, lo que podamos ver en nuestra familia, todo se está supeditando a la soberana voluntad de Dios, salvadora y redentora de su creación. Y les hablaba al comienzo de que la verdad, con eso voy a terminar, la verdad es que no entendía muy bien por qué estar acá. Yo les decía, no soy pastor. Quizás abriéndome un poco con ustedes, a pesar que queda grabado, pero no importa. No fue un año bueno el 2024. No llego aquí a hablarles de esto desde la victoria y desde la abundancia y la bendición. Podría ser, ¿por qué no? Pero no es así. 2024 fue un pésimo año, pésimo, en donde muchas carencias fueron manifestadas, no solamente en mi vida, sino que en nuestro matrimonio con Julie. Estábamos en un proceso bien complejo acerca de no tener un pastor, así que el que tiene, valórelo, no le pegue todos los días, ámelo, aguáchelo, porque perder un pastor es algo duro. Y el año pasado, en medio de lo que acontecía, nosotros nos congregábamos en una iglesia que es la Iglesia Bautista de la Dehesa. Ayudamos a plantar esa iglesia hace 6 años atrás. Y el pastor que lideraba eso era el pastor Julián Pizarro. Quizás más de alguno de ustedes lo conoció porque junto a él trajimos películas cristianas a Chile, ¿ya? Aunque muchos nos hicieron Pedro porque Dios no está muerto, no era muy buena, era súper mala, era súper gringa. Pero después los llevamos a la premier de Pablo, súper bíblica, súper buena la película. Entonces atravesamos todo ese camino de crítica, pero algo se hizo. Y hoy día cualquiera ve The Chosen y lo va a ver al cine y nadie dice nada. Así que pega hecha. Y los mismos estudios hicieron esa película mala hace 10 años atrás. Hoy día están haciendo una serie súper buena que es como The Chosen. Nos pegaban hasta porque cobrábamos entrada, imagínate. Pero bueno, punto aparte. Así que más de alguno lo debe conocer. Él se fue el año 2022 a Estados Unidos a plantar otra iglesia y quedamos sin pastor, la iglesia, acá, local en Chile. Y la verdad es que el año pasado, era un día viernes normal, nos llaman en la noche, nuestro querido pastor Julián había sido atropellado. Y de un momento a otro, padre de trillizos, en el día de su cumpleaños, con 52 años de edad. Fue atropellado, cayó en estado inconsciente, en realidad quedó en estado vegetal, esa es la verdad. ¿Qué cree que hicimos? ¿Tuvimos la actitud de Job? Les digo al tiro, no fue esa. Todo lo contrario. De hecho, yo recuerdo que Julie estaba estudiando en el seminario y estaban en teología propia y los atributos de Dios y la soberanía de Dios. Y lo primero que me dice, no quiero saber nada de la soberanía de Dios. Porque ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Por qué esto no le pasa a la gente mala? Mira lo que llegamos a pensar. ¿Por qué esto no le pasa a la gente mala? Por último, al que menos comprometido con el Señor. Pero ¿por qué un pastor? Los pensamientos humanos. Este juicio, estos amigos de Job. Y nos pusimos a orar con fe de que el Señor lo iba a sanar. Pasaron 3 semanas y el Señor se lo llevó. ¿Dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde queda aceptar la voluntad de Dios? ¿Dónde queda el entender por qué, así como Job, de lo que estamos atravesando? Pero lo único que hicimos, además de estar con la familia, fue abrazarnos a las promesas de Dios. Fue abrazarnos a lo que hemos compartido durante todo este día, a lo que usted ha escuchado. Si esto no es simplemente estudio, conocimiento, es vida, queridos hermanos. Lo que usted ha escuchado hoy durante todo este día ha sido vida, promesas del Señor, recordar, volver al Evangelio. Si no hay que irse a la teología de la prosperidad para volver al Evangelio, hay que estar en un Evangelio bíblico, pero viviendo vicisitudes a diario. Y eso es lo que hace esta conferencia. Reposicionarnos en el camino de la fe, tomando nuevos compromisos con el Señor, probablemente no decretando ni entregando ofrenda, pero sí comprometernos con el Señor. Por lo tanto, como les mencionaba, ¿qué es lo que queda por hacer? Afirmarse a las promesas del Señor. Y si usted cree que simplemente hay que hacerlo en una situación
de dolor y de pérdida? No necesariamente. Tuvimos la situación de otro amigo que tuvo cáncer, pero el Señor lo sanó. La misma actitud, la misma oración, distintos resultados. ¿Distinto Dios? ¿Distinta voluntad? Misma voluntad, mismo Dios, porque Dios es soberano. La idea y valga la redundancia, la idea del Dios soberano salvador no es circunstancial. Le voy a pedir a la banda que pueda pasar adelante, por favor. La idea de Dios de la soberanía de Dios salvadora, no es circunstancial. No es particular, es eterna y es constante. Por lo tanto, la invitación es a que si hoy, en los temas que tú has estado oyendo durante el día, algo en tu corazón y en tu mente ha calcado de manera tal de que quieres retomar tu compromiso con Dios, de que quieres dejar de pensar simplemente en el día a día y empezar a colocar tu mirada y tu pensamiento y tu corazón en las cosas eternas, es el momento para que tú ores a Dios. Yo no te voy a pedir que pases acá adelante, aunque me gustaría, pero no lo voy a hacer. Pero en tu puesto, voy a invitar a que te coloques de pie porque quiero orar por ti en esta tarde para poder ir cerrando esta jornada. Colóquense de pie, por favor, vamos a orar. Pero en esta oración, habla con el Señor. Abre tu corazón. Muéstrate vulnerable ante Dios. Estos son los momentos que no tenemos. Muchas veces, incluso como hermanos de distintas congregaciones, para poder juntos clamar a Dios. Ahí en tu corazón, tú sabes, y el Señor, eso es lo mejor, sabe en lo que tú has fallado. Sabe en lo que tú necesitas. Pero aún así la palabra nos invita a declarar nuestra necesidad porque Él es fiel para escucharla. Él es soberano, lo hemos dicho todo el día. Soberano en la nación, en la familia, soberano en el cosmos, soberano sobre toda circunstancia. Pero más que todo eso, es nuestro Salvador. Y si en tu vida ha faltado esa convicción de ver a Dios como el Salvador que te ha perdonado y te ha restaurado para tener vida eterna, es tiempo que hoy lo vuelvas a recordar. Recordamos el sacrificio hace una semana atrás y su resurrección. Bueno, hoy recuerda de que Dios es tu Salvador, es mi Salvador. Él quiere salir a nuestro encuentro. Independientemente de cómo hayas llegado hoy a VAE 2025, no te puedes ir igual. Esto va para el equipo, para el último que llegó a esto, como yo y mi esposa, ahora en la tarde, como aquellos que han estado organizando y dando su tiempo desde días atrás. Todos deben irse bendecidos en esta tarde. Todos debemos irnos animados y fortalecidos por medio del consejo de la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos ha salvado. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Nos hemos expuesto delante de ti con nuestras faltas y con nuestros pecados. No con la idea de banalizar, Señor, el arrepentimiento, sino más bien de tomar conciencia acerca de lo que tú has hecho por nosotros. Hemos estado todo el día escuchando tu consejo. Hemos oído exposiciones, Señor, acerca de tu atributo, de tu soberanía, de tu carácter, de cómo tú extiendes este gobierno a través de todo lo que conocemos y aún lo que no, a lo que está a nuestra vista y aún lo que no. Lo creado, Señor, la familia, la nación, las circunstancias, el dolor, el sufrimiento, todo lo que acontece en la vida del creyente, hoy tú nos has recordado que eres soberano. Padre, que esta palabra ahonde en cada corazón. Siempre decimos no queremos que sea un evento más, pero la verdad es que sí, los eventos van a venir, pero tu palabra va a permanecer. Y mi oración en esta tarde
es que nos podamos ir reconfortados, animados, esperanzados, sabiendo de que tú eres Dios soberano de nuestras vidas, soberano de nuestra nación, soberano de nuestras familias, soberano de lo creado, Señor, soberano sobre lo que podamos vivir. Tú conoces la condición de cada uno que ha llegado a este lugar. Te pido que tú puedas contestar oraciones probablemente no contestadas, que tú puedas restaurar corazones dolidos, dañados, Señor, probablemente frustrados, pensamientos de muerte quizás, Señor, que se han avecinado de manera infortuita en nuestra vida. Tú quítalos, Padre. En esta tarde rogamos a ti, rogamos al Espíritu Santo a que sea manifestado en nuestras vidas, a que podamos andar con esperanza, Señor, muchas veces afligidos, pero con la esperanza de que tú estás gobernando sobre toda situación. Ponemos todas nuestras necesidades, nuestras imperfecciones, nuestras carencias ante tu divina soberanía. Señor, bendice a cada persona que ha aportado de una u otra manera a la materialización de este evento. Bendice sus finanzas, su tiempo, su salud, sus trabajos al que no lo tiene. Señor, que esta sea una tarde en la cual nos podamos ir bendecidos de este lugar. Gracias por todas las enseñanzas y los pastores que usaste durante hoy para bendecirnos. Te damos gracias, Señor, y todo esto por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.